para hacerlo y tenerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vamos a analizar este documento. Si nosotros nos vamos a la página de la COSAC, que ya no se llama COSFAC, ha cambiado de nombre varias veces y aquí nos dicen, bueno, antes era COSNET, luego fue COSDAC, después en 2020 fue COSFAC y ahora es COSAC. Si nos vamos al marco curricular común de la educación media superior, aquí está lo que es el modelo educativo. Aquí nos dicen, perdón, cómo está este Sistema Nacional de Bachillerato, cómo está el modelo educativo 2025. Entonces, también al final tenemos entonces dos acuerdos. Los dos salieron el 15 de agosto, pero uno se llama 210825 y otro se llama 220825. El primero es el del marco curricular común de la educación media superior, que sustituye a los que había habido antes. Y el segundo es el que nos habla de esta visión de bachillerato nacional que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y nos habla del SIMBANEM, que es precisamente el Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana. Entonces, analizando el primero, que es el que deja de lado todo, nos damos cuenta que tiene un solo artículo, perdón, que tiene un artículo único, que tiene artículos transitorios. Estos artículos transitorios van a estar por lo menos 225 días. ¿Por qué? Porque tiene 225 días hábiles para hacer algunos cambios sustanciales. ¿Cuál es el que estoy esperando? El cambio de las normas de control escolar. Ese es el que estoy esperando. Muy bien. Y además tiene un anexo. Y en el anexo es donde está lo sustancial. Entonces, este documento, este acuerdo, es el que va a sustentar el marco curricular común de la educación media superior. Como no ha salido aún la guía, lo vamos a ver de manera muy general. Nos vamos a meter en todo. Es muy posible que ya cuando salga la guía nos demos cuenta que no tenemos que abordar todo el acuerdo, pero ahorita lo vamos a ver todo y ya después nada más vamos a hacer puntualizaciones de qué le correspondería a cada quien. Entonces, ahí está, ese es el marco curricular común, el acuerdo 210825, y lo que nos dicen los considerandos que tienen, que son muy importantes, es que uno de los considerandos que tienen es que el marco curricular común de la educación media superior, el MESEMS, es la punta de lanza, es la apuesta para reorientar el sistema educativo nacional hacia esto que quiere la nueva escuela mexicana, la justicia, la igualdad sustantiva, la participación democrática. Y vean lo que tengo en rojo, instaurando a la comunidad estudiantil como sujeto de derechos, que es todo esto que ya hemos visto. No son objetos de protección, sino objetos de derechos. Y en esta revalorización docente, también instaurando a las comunidades escolares como actores fundamentales del bien común. Entonces, el marco curricular común promueve el sentido de la educación como formación orientada a la vida digna, porque estamos hablando de la dignidad y en este enfoque en derechos humanos, al pensamiento crítico, a la igualdad sustantiva, la mirada intercultural
y la participación plena en la transformación del país. Tiene varios considerandos, pero puse los más importantes. La otra, que desde una mirada filosófica, el MESEMS retoma al humanismo mexicano. Si me preguntan ustedes qué es el humanismo mexicano, no hay una construcción teórica fuerte sobre lo que es el humanismo mexicano. Más bien es la visión de este Estado que tenemos de cómo concibe que debemos dirigirnos o debemos estar en comunidad, sabiendo que el enfoque principal está en los derechos humanos. A eso se refiere con humanismo mexicano. Este humanismo mexicano será el fundamento para construir subjetividades críticas, saberes compartidos y vínculos solidarios. No olvidar que el gobierno que tenemos es un gobierno de izquierda, es un gobierno que le apuesta a lo comunitario. Implica el reconocimiento de la pluralidad epistémica. Eso es muy importante. Es muy importante porque quiere que reconozcamos no solo una manera de hacer y ver la ciencia, sino quiere que reconozcamos que los saberes tienen también diversos orígenes y que, por ejemplo, la manera en la que aprendemos ciencias naturales no es la misma manera en la que aprendemos pensamiento matemático. Y en este reconocer que hay diferencias en cómo surgen los saberes, también nos dice que estos saberes tienen que dialogar entre sí y entonces estamos hablando de la transversalidad, además de el derecho de todas las personas a ser formadas en condiciones de respeto, cuidado y justicia, desde una comprensión ética inspirada en los principios de dignidad humana, de corresponsabilidad social y liberación frente a las múltiples formas de exclusión. De hecho, en la teoría está hermoso, ¿no? Está muy lindo. Otro considerando importante es que el enfoque pedagógico crítico propone formación integral e inclusiva, centrada en el desarrollo de capacidades para la vida, la participación social, la construcción de proyectos éticos y que promueve aprendizajes significativos, contextualizados, colaborativos, favoreciendo una pedagogía que también revalorice a los cuerpos docentes como agentes éticos, políticos y además, importante, epistémicos. Es decir, esta parte que les decía de autonomía en la didáctica, que también las comunidades docentes, el colegiado docente, pueda ser capaz de decidir desde dónde comenzamos a saber, a construir saberes, desde qué mirada. Y además orienta la renovación profunda del currículum de la EMS como parte de una política pública comprometida con la igualdad sustantiva, la democracia y la justicia al servicio de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay más considerandos, pero esos son así como el fundamento. Hay un artículo único. El artículo único, lo único que dice es, a través de este medio se hace el marco, se acuerda el marco curricular común. Ya. Tiene artículos transitorios que permiten transitar del acuerdo de 2023 y 2022 al acuerdo 2025. Y tiene un anexo. Y el anexo es la parte más sustancial. Ese anexo del acuerdo 210825 tiene varios capítulos. El primer capítulo tiene objetos y disposiciones generales. Menciona, pues de manera general, quiénes tienen que adherirse al marco curricular común de la educación media superior. Por lo pronto,
todos los bachilleratos públicos. Todos los bachilleratos públicos que pertenezcan a la Secretaría de Educación Media Superior o a los institutos o secretarías de educación de los estados, por lo pronto. Pero también los particulares que dependan de ellos. Y es muy importante porque comienzan a definirse conceptos importantes. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 es el más fuerte, es el más largo. Y el capítulo 2 se divide en 4 secciones, de las cuales la tercera se divide en 5 apartados. La fundamentación del MESEMS está en el capítulo 2. El capítulo 3 me define ya el humanismo y la justicia social en el MESEMS. Me habla del capítulo, me habla de la justicia social, de la inclusión y el reconocimiento de las desigualdades estructurales en 2 artículos, en el 57 y 58. Y me habla también de la educación transformadora. Entonces, ese humanismo y justicia social en el MESEMS los voy a encontrar en los artículos 57, 58, que me habla de justicia, de inclusión, de que hay desigualdades, y 59 y 60 de cómo entonces esto que está acá, cómo puedo llegar de verdad a cómo la educación me puede ayudar a una justicia social, a que haya inclusión y al reconocer que hay desigualdades estructurales, a tratar de paliarlas. De eso me habla el capítulo 3. Entonces, bueno, aquí estamos en los artículos. El 57, de manera muy general, dice que se garantiza la trayectoria escolar a aquellos que han sido excluidos. Entonces estamos hablando precisamente de la inclusión social para que tengan una trayectoria formativa digna. Acuérdense que la trayectoria es desde educación inicial hasta educación superior. Es el 57. El 58 nos está hablando de que el MESEMS está impulsando la igualdad sustantiva y la no discriminación. Entonces, para ello también nos dice eliminar las barreras que dificultan el aprendizaje, con contenidos curriculares pertinentes, con enfoques transversales de justicia social, igualdad de género, interculturales, etc. El 59 nos dice que la educación transformadora debe tener dos vertientes: la pertinencia y la relevancia. La relevancia es que sea una educación que importe para algo, sea una educación que de verdad valga la pena, sea una educación que no sea inútil. Y la pertinencia es que sirva para algo, que de verdad esa educación que es relevante a ellos les sirva para algo. ¿Para qué? Para conformar una ciudadanía ética, participativa y comprometida con la transformación del entorno. Y finalmente el 60 dice que la educación transformadora se orienta a construir espacios educativos democráticos, inclusivos y culturalmente pertinentes, comprometidos con la justicia social. De eso nos habla el capítulo 3. Luego nos vamos al capítulo 4, que habla de los contenidos y actividades de aprendizaje y de la evaluación formativa, muy importante, que la dejamos tanto de lado. Y termina con la gestión escolar del marco curricular común. Y entonces, en el capítulo 4, en contenidos y actividades de aprendizaje, nos habla de los artículos 61 y 62 y de la evaluación formativa, artículo 63. El artículo 62
me está hablando de las competencias laborales de la educación media superior. ¿Para qué sirven las competencias laborales? Pero también para qué sirve el currículum ampliado. La 62 ya me está hablando del currículum fundamental y me está hablando de las competencias para el trabajo, de cómo ese perfil de egreso le va a permitir al egresado tener un perfil pertinente, relevante, coherente, suficiente, autónomo, responsable, variable y complejo, porque en cada contenido formativo vamos a encontrar eso. Y el artículo 63 que habla de, para mí, lo más importante, o una de las cosas más importantes, que es la evaluación formativa, pues nos habla de la retroalimentación, nos habla que la evaluación no es, vaya, ni siquiera lo menciona, pero no es calificación, sino esto que decíamos de la espiral: implementas, evalúas, mejoras, vuelves a implementar, evalúas, mejoras. Y recuerden que cuando hablamos de una educación de excelencia, hablamos de un mejoramiento integral. El máximo logro del aprendizaje a través de un mejoramiento integral. ¿Y cómo se da ese mejoramiento integral? A través de una evaluación formativa, a través de una retroalimentación. Y entonces, aparte de decirme cómo van aprendiendo mis alumnos, la evaluación cumple otro propósito. Tiene una función reguladora. Y en esa función reguladora, mi cuerpo docente, el colegiado docente que yo voy a dirigir, puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones sobre el rumbo al que vamos. Eso es el capítulo 4. Y finalmente, bueno, dice que la evaluación formativa es una herramienta de apoyo en el aula que tiene como función retroalimentar la ciencia del aprendizaje, que tiene esas dos partes. Por una parte, la comunidad docente para ver cómo vamos, qué podemos mejorar, y por otra parte, la comunidad estudiantil para ver cómo va aprendiendo. Que entonces me va a permitir una regulación docente precisamente para poder tomar decisiones y hacer ajustes. Y una regulación estudiantil porque puede entonces en una autoevaluación saber por dónde tiene que ir o no. Y pues obviamente nos va a dar una calificación, pero vean cómo no, evaluación formativa es signo de calificación. Y lo que estamos haciendo habitualmente es pidiéndole a los docentes que la evaluación formativa sea calificativa y nos falta todo lo demás. Y finalmente el capítulo 5, que es de la gestión, nos habla de los atributos de la docencia de educación media superior y los mecanismos de coordinación y colaboración. En esos atributos de la docencia, vean lo que piden de nuestros docentes. Primero, que contextualicen su práctica docente, que vinculen los aprendizajes del perfil de egreso con el contexto, que planeen con una visión centrada en cada estudiante, es decir, que miren a sus estudiantes, que trabajen colaborativamente, que participen en comunidades de aprendizaje, que enseñen contenidos con una visión transversal del proceso educativo. La transversalidad en este acuerdo viene en tres vertientes. Una transversalidad que se da con el currículum ampliado, una transversalidad que se da con el PAEC y una transversalidad que tiene que mirar la vinculación entre educación básica y educación media superior y la vinculación entre educación media superior y superior. Aparte de eso, también el docente, sabiendo todo eso, también decide desde la autonomía didáctica, desde la autonomía en la didáctica. Identifica la importancia del currículum ampliado y se forma, capacita y actualiza constantemente. El MESEMS entonces, y ese es el último capítulo, el último artículo, contribuirá al reconocimiento
de las fortalezas curriculares, la formación profesional que tienen las comunidades. Vean cómo no hablan de un docente, hablan de comunidades docentes mediante programas de formación, actualización y capacitación en pues los contenidos, en la pedagogía, en la didáctica, en la tecnología, para que las asignaturas que imparten precisamente tengan interacción desde el PAEC, en aula, escuela y comunidad, y entonces con esto se favorezca la dignificación y la revalorización de dicho personal. Y eso es lo del MESEMS. No sé si se dieron cuenta, pero me salté 2 capítulos. Me salté el capítulo 1 y me salté el capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque esto es lo más fuerte, esto es lo más grueso. Y yo creo que hoy solamente vamos a poder ver el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1, donde nos vamos a centrar es en el artículo 3. El artículo 3 tiene las definiciones. La primera es la actitud. ¿Cuál es la actitud? Es una cualidad o disposición para expresar o demostrar determinados comportamientos. La actitud es algo que estamos trabajando en el currículum fundamental y en el currículum laboral, pero en el currículum laboral, especialmente en el bachillerato tecnológico, tenemos las habilidades para la vida y para el trabajo, las llamadas habilidades blandas. Entonces, una de las cosas que quiere el MESEMS es que los estudiantes lleven no solo contenidos, sino también lleven la actitud. En el aprendizaje lo están viendo como un proceso permanente. De hecho, en la Ley General de Educación dice que todos los mexicanos tienen derecho a tener una educación, independientemente de su edad, condición, sexo y todo, pero independientemente de su edad, tienen que seguir teniendo educación, tienen que seguir aprendiendo. Y entonces el MESEMS ve el aprendizaje no como algo a lo que llegas, sino como un proceso permanente donde obtienes conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades, actitudes y valores cada vez más complejos y abstractos, derivados de tu instrucción, de tu estudio, práctica, experiencia, que posibilitan cambios en niveles de comprensión y comportamiento. Ya no tenemos WACs, ahora tenemos asignaturas. Cada asignatura tiene una unidad completa que tiene un valor curricular y que puede, más bien, ha sido objeto de un proceso de evaluación, pero también de acreditación y de certificación. Entonces, cada asignatura agrupa saberes de distintas disciplinas, no de una sola. Por esa razón, por ejemplo, ahorita los alumnos están llevando Naturales 2, el poder de la energía, y no se llama física. ¿Por qué no se llama física? Porque agrupa saberes de distintas disciplinas. Autonomía en la didáctica, que ya lo vimos, esa facultad que tienen las comunidades docentes para decidir con base en el contexto de qué manera van a abordar los propósitos formativos y los contenidos de cada programa de asignatura, considerando a su alumnado. Hay un concepto nuevo que es Bachillerato Nacional, que es el espacio educativo formador de la educación media superior, cuya base es el MESEMS y asume un rol activo en la construcción de comunidades
solidarias, justas y comprometidas con el bienestar común, atendiendo tanto las desigualdades estructurales como las aspiraciones colectivas de la transformación. Transformar la comunidad. Luego, tenemos capacidad. Algo importante aparece aquí. Ahorita lo que tenemos con los alumnos actualmente es un certificado. Si tienen ciertos requisitos, pueden tener un título, pero lo que se está pretendiendo a partir de la generación que estamos ahorita en segundo es que si obtengan un certificado de los saberes del componente fundamental, pero tengan un doble certificado y el otro certificado sea de formación profesional. Y esa formación profesional puede ser básica, técnica o tecnológica. El bachillerato general va a dar un certificado de formación profesional básica. El bachillerato tecnológico va a dar un certificado de bachillerato de formación profesional técnica. Y aquellas instituciones de educación media superior que sean mucho más especializadas serán las que darán un certificado de formación profesional tecnológica. Como que siento que hoy estoy hablando demasiado. Espero no estarlos durmiendo. Aquí está el otro certificado, el certificado de terminación de estudios de bachillerato nacional que van a tener todos nuestros alumnos que ahorita están en segundo. Entonces, todos tendrán este certificado, pero a la par van a tener el certificado de formación profesional. Van a tener los dos. Exactamente cómo va a ser, en este momento yo no he visto un documento claro que nos diga cómo va a ser, pero claro, todavía están los 225 días hábiles que dicen en el acuerdo. Tenemos ya no competencias profesionales, laborales, pero que venían desde los otros acuerdos. El contenido formativo que viene del propósito formativo. Voy al propósito. El propósito formativo, ya no tenemos nosotros progresiones, ya no tenemos etapas de progresión, ya no tenemos categorías. Ahora lo que tenemos es un propósito formativo. Y el propósito formativo es una finalidad educativa que describe aprendizajes a alcanzar. Puede haber un máximo de 8 en cada asignatura. Algunos tienen 8, otros 7, otros 6. Y entonces el propósito formativo, como su nombre lo dice, es quien nos dice para qué vamos a abordar los contenidos formativos, qué se pretende hacer. Y bueno, también son flexibles, como las progresiones también son flexibles, y permite que cada docente ajuste el orden, la amplitud y profundidad de las actividades. ¿Con base en qué? En el contexto. Y de cada propósito formativo se desprenden los contenidos formativos. Voy para acá, que es el conjunto de capacidades, saberes y procesos contextualizados. Los contenidos formativos son como los temas. Y por cada asignatura, ahora hay una meta educativa que es a la que pretendemos llegar. Tenemos definición de currículum ampliado, fundamental, laboral, la educación dual, lo que es la educación media superior, lo que es la formación laboral, lo que es la gestión escolar, lo que es habilidad. Vean cómo me están definiendo lo que es aprendizaje, lo que es actitud, lo que es capacidad, lo que es habilidad. Meta educativa. Hay una meta por cada asignatura. Nueva escuela mexicana. Ya no tenemos aprendizajes de trayectoria. Ahora tenemos perfil de egreso, que lo definen como un horizonte formativo global,
que se logra con el aporte de los conocimientos a lo largo de la trayectoria estudiantil en sus diversos semestres, y qué es lo que va a darle cómo actuar, pensar, participar en el entorno. Plan de estudio, plantel, PAEC. El PAEC es el eje de formación a que refiere el artículo 44 del presente instrumento y que baja un poco de la categoría que lo teníamos en los otros acuerdos, y es una forma de transversalizar el conocimiento implicando a la comunidad. Lo que es programa de estudio, lo que es REBO, SEM, CENSEP, servicio educativo, lo que es el SIMBANEM, transversalidad. Es la estrategia para acceder al conocimiento complejo a través del cruce de los propósitos formativos y contenidos de todas las asignaturas, de tal manera que se realice la interconexión de aprendizajes de forma significativa y con ello dar un nuevo sentido a la acción pedagógica de las comunidades docentes. Otra vez, la revalorización docente en esta parte. Miren, vean, aparte de capacidad, actitud, habilidad, también tenemos valores. Y ese es el artículo 3 del capítulo 1, que es sustancial. Y finalmente tenemos el capítulo 2, pero esto es lo más complicado y esto no lo vamos a comenzar a ver hoy. Esto lo estaríamos viendo el viernes, porque de aquí se desprende la manera en la que trabajamos, los docentes trabajan en el aula con base en el MESEMS. De aquí, por mi experiencia, a quien más le preguntan es a subdirección académica, pero no tendremos seguridad hasta que tengamos las guías. Por lo pronto, el viernes, todos vamos a abordar completo el capítulo 2, que es lo más fuerte. Hasta aquí, no sé si tengan preguntas, no sé si los dormí, no estuvo aburrido porque hablé demasiado, pero no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar. Maestra, de la presentación que puso ahorita del 210825, ese también es lo que de ahí podemos estudiar, ¿verdad? Los extractos. Es que mire, le comento, pues usted ya sabe, está muy nutrida todo esto de la bibliografía. Y yo me acuerdo que cuando estudié con usted hace 4 años, nos ponía así presentaciones, así como la que estamos viendo ahorita, y pues la verdad sí me sirvió mucho, porque son demasiados artículos. Está, maestra. Entonces, sí. Ahí Aquí me está el voy a, enlace. ahí me voy a concentrar, le soy sincera, o sea, veo tantas cosas que, no sé, son demasiadas cosas, entonces, le soy sincera, yo me voy a ir totalmente con las presentaciones que pone acerca de este contenido tan condensado, ¿verdad? Porque es muy amplio. Y por favor, váyanse con esto. Ahorita, no lo tengo aquí, lo tengo en otro. Ahorita, nada más está el artículo 3, lo que acabamos de ver, pero voy a hacer otros exámenes de aquí y de verdad, se los digo porque yo así estudié en mi última promoción, examen tras exámenes, y los hacía y los hacía y los hacía hasta que ya había, tenía claro cómo podían preguntarme, porque la cuestión es que personalmente, pues comprendo todo esto de tanto repasarlo, pues sí, ya tengo muy clara la visión. Pero la cosa es cómo me lo van a preguntar en el examen, que yo lo tengo razonado y masticado, pero en el examen me lo van a preguntar con las palabras que están ahí. Entonces sí, por favor, hagan examen tras exámenes, y yo sigo muy al pendiente de en qué momento aparece la guía. En el momento que aparezca la guía, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahorita este examen
este examen tiene todo el artículo 3 y es para todos. Pero si ya en la guía dice que los jefes de departamento no van a ver el artículo 3, pues se los quito a los jefes de departamento. Lo voy a quitar del Classroom de jefes de departamento, por ejemplo. Entonces, eso lo voy a hacer en cuanto salga la guía, porque ahorita hagan de cuenta que estamos viendo todo, pero hay algunas cosas en las que están más enfocados. Yo les decía hace rato, subdirección académica tiene que tener muy claro esto, qué es el MESEMS, cómo se maneja, qué es el currículum fundamental, cuáles son los componentes del fundamental, qué es el currículum laboral, cómo son las competencias, cómo está el currículum ampliado, cómo está la transversalización, cómo vamos a trabajar ahora el PAEC. Su dirección académica lo debe tener clarísimo. Y en cambio, dirección no se va a meter tan profundo porque a dirección le importa más ver las cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con la gestión escolar, con la inclusión, con la garantía de los derechos humanos. Pero eso va a ser hasta que aparezca la guía para ver las diferencias. Por eso hay diferencias en algunos artículos o en algunos puntos. Pero en general, eso es lo que estamos viendo. Así como que estamos viendo todo, y ya en el momento que salga la guía, yo quitaré lo que no le corresponda a cada perfil. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Nada más entonces para reconfirmar, va a subir más exámenes, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ok. Sí, Muy sí, bien. sí, sí. Muchas gracias. Por nada. Adriana, ¿usted tiene la manita levantada o fue de hace ratito? Sí, no, también de ahorita, perdón. Rapidísimo, dos preguntas. Una vez que terminen las sesiones de síncronas, nos va a dejar como abierto los exámenes para seguir practicando hasta el 31 de mayo. Así es. Ok. Y la segunda, ay, tal vez esto esté un poco descontextualizado, sin embargo, me surgió la duda y quiero aprovechar pues que la tenemos por este medio. Cuando se habló de evaluación formativa, pues hablamos de la evaluación formativa de nuestros estudiantes y dentro de todo este contexto y como bien lo dice, todas las leyes que se involucran unas con otras y que están todas ahí interrelacionadas, ¿en dónde se encuentra, de dónde podemos afianzar la evaluación docente? Porque creo que esa también es una actividad importante, sin embargo, yo no he logrado poder tener un sustento como muy específico para poder generar esa evaluación como más formal con los docentes. Mm, 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 mm. Justo ahorita, maestra, justo en este momento, no lo encuentro. ¿Y sabe por qué no lo encuentro? Porque recuerden que una de las cosas que pasó cuando López Obrador estaba en campaña fue prometer que no iba a haber evaluación docente. Entonces, ¿quiénes sí se evalúan? Los que sí se evalúan son los docentes de nuevo ingreso. Cuando estaba Mejor Edu, cuando todavía estaba vigente la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, sí estaban hablando de evaluación docente, pero ya no está. Entonces, justo en este momento, donde se fundamenta la evaluación docente, no lo encuentro, maestra. ¿O dónde Así podría, ahorita repasando en mi mentecita de todos los documentos que hay, no lo encuentro. ¿En dónde estaría? ajá, como dónde poderlo fundamentar? ¿Por qué? Porque ya en la labor en la institución, creo que es una práctica que nos ayudaría mucho y que mejoraría mucho la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, y nos ha funcionado con los maestros, por ejemplo, de nuevo ingreso, ¿no? Y para ellos tenemos una rúbrica oficial que nos dan, tenemos instrumentos, pero los cuales no podemos aplicar
con nuestros compañeros de base, por ejemplo, y hemos intentado indagar y ver de qué manera poder generar o llevar a cabo esta práctica con nuestros docentes, con el afán de mejorar la calidad, obviamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Entonces, por eso es lo que no he podido todavía yo Ya tampoco lo encontré, encontrar. maestra. Ya encontré dónde. Aquí, ¿En qué parte? aquí, Ajá. aquí. En el artículo 64. Ujú. Acá. Se forma, capacita y actualiza continuamente. Y si yo me voy a el Sí, marco porque, para por la ejemplo, en el marco de excelencia, excelencia, es el 5 en todos los perfiles. Es el punto 5, ajá. no cambia en todos los perfiles. Entonces, así es. Entonces, en el marco de excelencia, el marco para la excelencia, si yo me voy al perfil docente, tengo que ver efectivamente el último dominio. Y aquí está. Analiza su práctica docente de forma individual y colectiva para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. Si yo quiero capacitar a mis docentes, ¿cómo los voy a capacitar? Detectando áreas de oportunidad. ¿Y cómo detecto áreas de oportunidad? Evaluando. No calificando, Claro. evaluando. A partir de los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes. Reconoce esa formación a partir del diálogo con sus pares y reconoce la importancia de su participación en los procesos institucionales de valoración de su práctica docente. Ahí, maestra, ahí está fundamentado. Muchas gracias. Muchas Por gracias. Sí, nada, ya lo puedo maestra. identificar. Sí, ahí está. Sí, totalmente. Sí, maestra Pau, usted tiene la mano levantada. No, bueno, no. Entonces, nos estaríamos viendo.